Hola amigos de Salta, soy el chef Ismael Rodríguez, estoy hablándoles desde aquí de Panamá con mucho cariño. Me siento muy honrado por la invitación que me hicieron al segundo Festival Cultural Gastronómico. Ok, voy a hablarles de la empanada panameña. No podemos desligar la empanada panameña del resto de Centroamérica y de América Latina. Originalmente Colombia y Panamá eran un solo país. Y pues la cultura de la empanada es tan antigua que data de la época colonial, así que están ligadas las dos. ¿Ok? El español o el europeo cuando llega acá a estas zonas trae la empanada. La empanada se usaba justo ahí. Crónicas que narran de peregrinos que iban a Santiago de Compostela y llevaban rellenos de proteína, carne, chorizo, ave, empanado entre dos láminas de masa. ¿Ok? Inclusive llevaron la empanada con las cruzadas, porque era un alimento fácil de transportar. ¿Ok? Cuando se expande el imperio árabe, lleva el hojaldre, ¿verdad?, hasta lo que es ahorita Austria, parte de Rusia, todo lo que son los Balcanes, y pasa el hojaldre a Europa y también se empiezan a hacer empanadas de hojaldre. Cuando llegan a América, pues aquí lo que había era maíz y se empiezan a hacer las empanadas con masa de maíz. En el cono sur, ya Argentina, Chile, que se podía cultivar el trigo por su clima, se siguen haciendo de harina de trigo. Aquí en Latinoamérica también, pero la más popular es la de masa de maíz. Hay inclusive empanadas aquí en Panamá de plátano, se llaman plantinta y son dulces y de un colorcito rojizo. Se le agregan un colorante y una cuestión, pero es el mismo principio de un relleno envuelto en dos láminas de masa. En este caso el plantinta es masa de plátano, perdón. Pero la que nos ocupa ahorita es la masa de maíz. Hoy día ya podemos hacerla con harinas de maíz precocida. Antiguamente, cuando yo era niño, porque no recuerdo en qué momento ni quién me la hizo, era algo tan nuestro, tan cotidiano, que uno se comía una empanada en cualquier parte y se la dan al bebé y la cortan en un cachito. Entonces uno está comiendo empanadas desde que nace, prácticamente. Entonces que no hay memoria de dónde fue específicamente cuál, qué sitio y quién la hizo. He comido empanadas toda mi vida. ¿Ok? Aquí la empanada tradicional lleva manteca de cerdo y el maíz molido. ¿Ok? Y es una masa gruesa, un poco rústica, que se tiene que procesar, amasar, hidratar. Lleva manteca, lleva achote. Vija es un granito rojo que colorea el aceite y lo pone de color amarillo. Lleva el relleno de carne, puede ser ave, puede ser res, y queso. Pero originalmente eran de carne de res. Hoy día las consigues de ave, pollo, las consigues de jamón, queso o carne de res picada. Ya se hacen de carne molida, ya se hacen con harina de maíz, pero si se usan estos aceites ya no se usa la manteca de puerco, pues por lo dañino que es y que tampoco ya la procesan, no es fácil conseguirla. Entonces hemos mejorado la técnica y las hemos hecho ya más rápido, más industrial. Estas que yo hice, rellenas de carne de res con huevo, los rellenos variaban, ¿verdad? Hay gente que le agrega arroz o papa en cuadritos, o huevo sancochado, cortado en trocitos dentro del guiso. Los vegetales no se le agregan nunca posteriormente, sino que se guisa la carne con todos los vegetales, verduras y todo lo que le queremos poner va cocido. Aquí no hay nada que se agregue posteriormente. ¿Ok? El guiso se prepara y ese guiso de carne o de ave se va a agregar dentro de la empanada de maíz. Es una operación relativamente sencillo. Lo problemático o lo que complica pues, la elaboración de ella es cuando la hacemos con el maíz, que se pone en remojo, se muele, se filtra o se drena para que bote el exceso de líquido, luego se amasa, se le agrega almidón de maíz o almidón de yuca, porque necesitamos suavizar esta masa y necesitamos secarla un poco, porque muy húmeda tampoco nos sirve.
elaborar el guiso, ya sea pollo o res, todo lo que conlleva esto, cortar todos los vegetales, todos los ingredientes, tener la mesa hecha, para luego armar las empanadas y lo último es freírlas, son fritas. Las de trigo se hornean, las de maíz se fríen porque si yo meto empanadas de maíz en horno se van a resecar mucho, te va a quedar la masa muy seca y a nivel de paladar no es agradable, ¿ok? La empanada en el sur, en Sudamérica, pues tú no ves en Chile, lleva una porción importante de cebollas, aceitunas, alcaparras, pasas, llevan otras cosas que se le incorporan posteriormente de la elaboración del relleno, como si así hiciéramos acá en América el tamal, el guiso por un lado, y uno le agrega posteriormente otros implementos. En Argentina también, las tucumanas o las salteñas son muy famosas, y también llevan posteriormente algunas otras agregados. La empanada en Latinoamérica, en Centroamérica, básicamente en Panamá y Colombia, pues se prepara un solo relleno que es el que va a rellenar esta masa. Yo les voy a elaborar una, es muy sencillo, porque ya tengo una masa preparada y un relleno preparado. Y es algo sumamente sencillo y esta masa no requiere de que yo la estire con rodillo o con una máquina o con nada. O sea, por simple peso, oprimiendo la masa, ella se va a expandir porque es una masa muy suave. Y así quedan cuando están cocidas. Ahorita partimos una y la vemos. Esto lo acompañamos aquí en Panamá y en Colombia y en Costa Rica con distintas salsas. Eso es lo que se le agrega posteriormente, salsas picantes. Aquí se da muy bien el ají, el habanero o chombo que llamamos aquí en Panamá. Se hace un picante muy fuerte. Se hace una especie de chimichurri en base a cilantro y perejil con cebolla, cebolla larga, cebollino, cebolla de verdeo y vinagre, aceite, sal, y esta salsita se le agrega. También se hace con una especie de guacamole y se le agrega adentro cuando uno muerde la esquinita. A veces uno lo echa para enfriarla porque el guiso está muy caliente, sobre todo cuando están recién sacadas. ¿Ok? Entonces voy a proceder, voy a apartar esto para poner aquí unos materiales para mostrarles lo sencillo y fácil que es elaborar una empanada de mi tierra. Necesitamos un trozo de plástico para que esto no se nos adhiera al mesón. No es como la harina de trigo, que uno espolvorea harina y la puede trabajar allí, no hay problema. Esta masa es muy húmeda, no tiene gluten, por cierto es gluten free, así que los celíacos la pueden consumir. Y es pegostosa, entonces se nos va a hacer un reguero aquí, se nos va a dañar. Entonces aquí tengo masa. Voy a sacar una pelotita de masa. Lo que hacemos es, si la ven, como no tiene gluten, se parte, no es elástica. ¿Ok? Para recogerla uso la misma masa. Entonces agarramos una bolita, un trocito de esta masa, huele a maíz, más las cosas que le agregué. Le agregué un poquito de aceite de oliva, le agregué aceite con el achote o la vija o el onoto, que es la cuestión está para pigmentar los alimentos. Le agregué sal y para hidratarla usé caldo de ave, fondo, puede ser agua, pero todo depende de lo que uno quiera. Entonces yo le voy a poner esta tapa del mismo material de plástico y esta tabla de corte pequeña que tengo acá. Entonces, para elaborar la empanada es muy sencillo. Voy a agarrar un trocito de masa. Vean cómo se parte porque no es elástica, no tiene gluten, es una masa gluten free. Entonces la podemos consumir si somos celíacos. La aplanamos un poco, la ponemos en el centro, le ponemos una tapa del mismo plástico. Yo me voy a ayudar con esta tablita. Puede ser cualquier cosa plana, una olla, un sartén o una tablita de madera. Simplemente le hacemos un poquito de presión. No me sirve una de estas tortilleras para hacer tortillas porque me quedaría muy plana y no me va a aguantar el peso del relleno. Entonces tiene como 1 milímetro, 2 milímetros de grosor, no más. Tampoco me sirve muy gruesa porque eso no me funciona. ¿Ok? Tiene que ser delgada para que quede crocante y se cocine rápido. Entonces agregamos el guiso. No podemos ponerle mucho. Fíjense que este tiene huevito en trocitos, porque después no cierra.
como no es elástica, no estira y se va a romper cuando la intente cerrar. Entonces simplemente el poquito hice una cucharada grande, dos pequeñas. Vamos a colocar esto por acá y ahí cerramos. Ella nos va a quedar, la sobamos un poquito para que se adhieran las dos tapas y se estire un poquito la masa, nos queda más delgada. Hay gente que la deja así y la agrega el aceite y la fríen y ya. Pero si nos ayudamos con cualquier cosita, pues nos va a quedar un borde más bonito, más dibujado, más preciso. Se ve mejor. Tiene una presentación distinta. Recogemos el exceso, ponemos acá y nos queda aquí. Para retirarla y agregarla en el aceite para freírla, tenemos que manipular el plástico y no la empanada. Yo de aquí la dejo caer sobre el sitio donde la voy a cocinar, ¿verdad? Ellas se agrietan a veces un poquito, uno la puede sellar antes de freírla. Ok, la voy a poner por acá, la freímos más tarde. Voy a retirar esto. Voy a regresar acá con esto porque les quería mostrar. Cuando uno las abre, pues aquí se ve el relleno. Y tiene una capita crocante. Aquí es donde uno agrega las salsas picantes, cualquier tipo de salsa que tengan. Bueno, hasta luego, ha sido un placer. Me siento muy honrado por la invitación que me hicieron. Y bueno, pues ojalá todo salga perfecto. Los quiero mucho. Hasta luego.